La presidenta de la Reserva Federal, vamos en vivo hasta Chicago, vamos a escuchar. Thank you so much, David, for that lovely introduction. Gracias por cómo me han presentado. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para discutir temas de la política monetaria de la Reserva Federal y de la economía de los Estados Unidos. Me parece que mis colegas y yo debemos explicar con toda la claridad que podamos sobre las decisiones que tomamos y los principios que marcan nuestra estrategia. Hoy hablaré de lineamientos de la política monetaria de la Fed desde hace 10 años con el estallido de la crisis. Aunque nuestra crisis ha perseguido de manera sistemática las metas de tener una tasa de empleo máxima y una inflación estable, esta estrategia no ha cambiado. De cualquier manera, la Comisión Federal de Mercado Abierto ha hecho ajustes importantes. Adoptar una política acomodaticia en bien de la economía. Poco a poco iremos dando marcha atrás, según lo decidido desde el 2014. Desarrollos inesperados en los indicadores económicos y tendencias estructurales de nuestra economía de cara a la economía global nos han hecho reevaluar los riesgos de nuestro panorama económico. Por eso tomaremos decisiones nuevas de cara al corto y el largo plazo. Por lo pronto seguimos esperando que el desarrollo y la evolución de los indicadores económicos ameriten un nuevo ajuste en nuestra tasa de referencia. No podemos olvidar nuestros objetivos. En algún momento empeoró el panorama económico, pero la evolución de la economía ameritan una nueva reevaluación, según lo que hicimos en el 2015 y 16. He hablado de dar pasos atrás en nuestras medidas económicas acomodaticias, algo que hemos evaluado mis colegas y yo para ajustar nuestras políticas monetarias, ya que no debemos estancar nuestra política monetaria. La Comisión Federal del Mercado Abierto siempre debe enfrentarse a dos cuestionamientos. ¿Cómo vemos el panorama económico? ¿Y cuáles serían las estrategias monetarias y tácticas para tomar la mejor decisión en materia de política monetaria? Son cuestionamientos complejos que tienen que ver con la interacción de varios indicadores de nuestra economía. Hay diversos canales y factores que influyen en nuestras decisiones. La política monetaria en curso amerita la evaluación de varios lineamientos y debemos buscar una política monetaria neutra. En este respecto, tenemos que ver la tasa de referencia neutral y tenemos que pensar en los ajustes de cara a la tasa inflacionaria ideal y el máximo potencial de nuestra economía. Una postura monetaria neutral es la meta a la que aspira la Fed. No debemos presionar el motor. Todo esto delinea nuestras decisiones como resultado, como he dicho en un discurso que pronuncié para mis colegas, tomamos en cuenta muchos indicadores, como discutiré nuestra evaluación de la tasa neutral ha sido fundamental en los últimos años. En las últimas proyecciones de la Comisión Federal del Mercado
mercado abierto, como vimos en diciembre, tenemos que pensar en una postura neutra y debemos aspirar a la tasa del 1%. Es una tasa muy baja para el histórico de la Fed, pero tiene que ver con las proyecciones de crecimiento de la economía y no solo de la Unión Americana, sino de otras economías avanzadas. Además, el valor neutro de la tasa de referencia de la Fed debe mirar hacia una tasa a futuro que tiene que ver con vientos contrarios de cara a la economía de los Estados Unidos, como un crecimiento deprimido de la economía global y la capacidad de gasto de la vivienda promedio de cara a la recesión. Por eso es difícil evaluar la mejor tasa de interés de referencia de cara a una recesión, a los indicadores de la economía global y de la incertidumbre de las economías, tanto nacional como exterior. De ahí que nuestra tasa de interés de referencia se encontrara prácticamente en ceros durante tantos años. Llegamos a estar, de hecho, cerca del menos 1%, y eso quiere decir que la postura de la política monetaria debe permanecer en una postura acomodaticia. Actualmente, la tasa de crecimiento ronda la generación de empleo necesaria para llegar al 4.7 a nivel de toda nuestra economía. Esto tiene que ver con el crecimiento de la fuerza de trabajo. Como explicaré también, esta postura en materia de política monetaria tiene que ver con que la inflación ronda por debajo del 2%, pero conforme se acerca a la tasa inflacionaria ideal del 2% y a nuestro objetivo de los niveles de tasa de empleo, nos acercamos a una política monetaria neutral. Nos parece que la tasa de referencia de la Fed llegará en pocos años a una postura neutra. Y eso tiene que ver con un crecimiento gradual de nuestra tasa de interés de referencia. Habrá un aumento gradual para evitar un sobrecalentamiento que afecte a la economía. Ahora hablaré de consideraciones tácticas que tienen que ver con las deliberaciones de la Comisión Federal del Mercado Abierto y de las decisiones que tomamos en el contexto de nuestras metas de una estabilidad de precios y una tasa de empleo máxima. Nos basamos en tres principios. Primero, nuestra política monetaria tiene que tener metas. Tenemos que asegurarnos de que nuestras decisiones obedezcan a nuestro compromiso para con el Congreso de tener una tasa de empleo máxima y estabilidad de precios. Bueno, ahí está la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la presidenta del Banco Central de los Estados Unidos, Janet Yellen, en torno al tema que ya le decíamos, un posible aumento de las tasas de interés a mediados del mes de marzo. Aquí en México